nos han hecho tener una idea equivocada de la ciencia como antítesis de la creencia tras establecer el supuesto principio de que Dios no es compatible con la matemática, la física o la computación. Y con el mismo impulso han transformado las ciencias en meros medios de hacer dinero a través de tecnologías altamente rentables que nada tienen que ver con la búsqueda de la verdad. Así han dado por supuesto que Isaac Newton fue el primero de los científicos modernos, es decir, esa raza de seres espurios que dieron a Dios una patada para expulsarlo de la historia. Y no, antes que el primero de esa ralea fue la cumbre de los sacerdotes egipcios, de los magos sumerios, de los rishis hindúes, pues hacia todos ellos sentía aprecio y afinidad. Newton fue un hombre religioso y conocía bien la Biblia, por supuesto, pero también la literatura hexameral, es decir, las interpretaciones sobre la creación del cosmos en 6 días, el Corpus Hermeticum y otros textos que hoy llamamos alquímicos, sin considerar que la alquimia nunca fue la pobretona e ineficaz prehistoria de la química moderna, sino una comprensión mística y empírica del mundo. Newton supo que en la descripción bíblica de los 6 días de la creación se usa 3 veces la palabra hebrea bara, que en el Antiguo Testamento solo se aplica a Dios, pues significa la creación de algo a partir de nada. Esos 3 usos de la palabra bara significan que el mundo se hizo en 3 fases, aunque se distribuyeran en 6 días. La primera fase la encontramos en Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, es decir, la materia inanimada que se rige por las leyes naturales. Podemos llamarla la fase del cosmos. La segunda la encontramos en Génesis 1:21 y corresponde a la implantación de vida sobre la materia inerte. Corresponde al bios, y sus leyes, a veces paradójicas, se fundan en las leyes naturales. Por último, hallamos la creación del ser humano, la fase del logos, cuyo grado de determinación es turbio respecto de las leyes físicas y biológicas, pues en él pugnan otros mundos, el mental, el espiritual y la gran fuerza que llamamos libre albedrío. Las huellas del cosmos, el bios y el logos, están bien marcadas en el pensamiento de Newton. Por otra parte, al buscar la sabiduría antigua, el gran científico planteó un problema para el que aún no hemos hallado solución: explicar las acciones y relaciones de las cosas a distancia, como es el caso de la gravedad y de la luz. Él estableció su famosa fórmula, pero persisten las preguntas de fondo. Digamos, ¿cómo sabe el planeta la masa del Sol, así como la distancia entre ambos, para actuar como corresponde según la fórmula? Porque el cosmos no es un sistema mecánico, se trata de un sistema autoorganizado, lleno de equilibrios interiores. ¿Imposible? Newton, siguiendo a los antiguos, intuía la presencia del Deus absconditus, que menciona Isaías, el Dios escondido o no manifestado de los Vedas, Sat, que es nuestro Dios Padre, que creó el todo y lo sigue sosteniendo por medio de la vibración, el Om, el Amén cristiano, y está impregnado de conciencia crística, de Dios manifestado, Tat, el Cristo. Newton entendía perfectamente que en el Génesis el cosmos se creaba a partir de luz, de vibración, no de masas, materia y fuerzas. El uno creador en la vibración Om se multiplica, o dicho sacrificialmente, se desmiembra.
El uno crea el dos, la dualidad, que es la luz y la oscuridad, la tierra y el agua, etc. Al llegar la fase del bios, la dualidad es la vida y la muerte. Y al llegar la fase del logos es el bien y el mal. Simbólicamente, Eva no sale de la costilla de Adán por capricho literario. El desmembramiento es la esencia sacrificial, es imagen de Dios y debe partirse. Igualmente, el logos, alma y mente, es necesario para que la dualidad sea conocida. De aquí que la dualidad hombre-mujer esté penetrada por la dualidad del conocimiento del bien y del mal, de la vida y de la muerte. Y por ello Cristo bendice el pan y lo parte. El pan es su cuerpo simbólico y lo desmiembra. Con ello se rememora el acto primordial de la creación, en que sacrificio, sacrificado y sacrificador son la misma sustancia. La palabra amén, om, es el principio de la creación, el creator spiritus, como leemos en el Apocalipsis de San Juan. Así habla el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Puesto que el hombre está hecho a semejanza de Dios, cuando dirige su mirada a su interior es cuando capta la vibración divina. El reino de Dios está en nosotros, y cuando se identifica solo con su cuerpo físico, con los bienes materiales y con el dinero, se aleja del mundo espiritual y se pierde. El amén, la vibración del om, engendró la idea de cambio dentro de la eternidad inmutable, y con ello el tiempo. El cambio implica separación, y por ello espacio. Y el efecto que llena el tiempo y el espacio son las partículas, los átomos, unidos en la vibración. No es otra cosa que la dualidad onda-corpúsculo que Newton trató de desentrañar en la luz con éxito limitado, y que después la ciencia ha luchado mucho para llegar a comprender muy poco. Todo ello se esboza en el mito védico de la creación, unas partes del cual aparecen en el Génesis y el Éxodo, y otras en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis. Sí, Newton lo intuía. No era posible pasar del cosmos al bios y después al logos, que es cuando se usa la palabra hebrea vara, si no es por una espiritualización de las partículas en vibración. Porque esas partículas vibratorias debían primero generar vida y después generar mente y conciencia en cada individuo. El maestro Sri Yuktesvar lo explicó de manera sencilla. Una vez espiritualizadas esas partículas, cada yo se polariza, entra en dualidad. Un polo es atraído por el Sat, la sustancia real o Dios Padre, mientras el otro la repele. Aquí es donde funciona el libre albedrío. Lo que el yo ve no es la sustancia primordial, es Maya, el engaño, la Matrix donde enreda esa fuerza que llamamos Satán. A este enorme científico que buscó la verdad con Dios en la mente están dedicados los siguientes versos. Ante la tumba de Isaac Newton. Vibra el mundo en la palabra del Padre. La dualidad nos lleva y arrebata, mas el lazo se ha abierto, nos desata. Olvidad a Satán, dejad que ladre. Sí, ¿cómo imaginar que no hay color
si llena por completo nuestro mundo. Un impacto total y tan fecundo que tiñe el llano, la mar, el alcor. Pero es falso este efecto de la luz, pura apariencia que la mente inventa. No hay rojo, ni azul, ni verde o magenta, aunque a golpes te rompas la testuz. ¿Qué mueve el mundo? ¿Y por qué se ajusta? ¿Hacia dónde caminan las estrellas? Son peregrinos que borran sus huellas porque van hacia un fin que nos asusta. Dinos, ¿sabes ya el secreto del todo? ¿O habremos de buscarlo de otro modo?